Me gustaría como que vinieran un poco más adelante, porque esta parte que vamos a estudiar, sinceramente, puede ser un tremendo dolor de cabeza. Y vamos a necesitar concentración. Esta es la única parte donde yo voy a admitir preguntas, porque va a ser un poco cuesta arriba. Echen más adelante, por favor. Ok, yo la repito. Vengan, echen más adelante, por favor. Vengan, de atrás. Sí. No, pero yo voy a decir las preguntas y contestarlas. Muy bien. Por favor, ya son las 9:02, 3. Tenemos 3 minutos perdidos. Vamos a seguir porque tenemos mucho que abarcar. La soteriología de la salud. La dimensión soteriológica. ¿Cuántos saben lo que significa la palabra soteriología? Por lo menos, soteriología es la ciencia de la salvación. Es el estudio de la ciencia de la salvación. Y todo lo que incluye el aspecto de la salvación. La gracia, la fe, la justificación, la santificación. Todo eso es soteriología. Soteriología. Bueno, mis hermanos, este es un tema delicado, le voy a explicar por qué es delicado. Porque ha sido una tradición en la moderna teología adventista separar los aspectos de la salud de nada que tengan que ver con soteriología. Y lo que yo he descubierto en mis propios estudios de los pioneros adventistas y los post-pioneros, en la época cuando la señora White estaba viva, es que la reforma por salud tiene todo que ver con la soteriología. Esto no quiere decir, y escúchenme bien claro, esto lo voy a decir una sola vez, esto no quiere decir que lo que un individuo come o no come es trascendente en contexto del sacrificio expiatorio de Cristo. Entiéndame bien, vamos a estar claros. El hombre no es manejado así por el cielo. Ahora, hay otro aspecto, de otra dimensión de la salud, y esto es lo que yo quiero explicar. Básicamente, la salvación ocurre mediante el siguiente fenómeno. La salvación es una iniciativa divina, no humana, pero responde a una necesidad humana. Porque cuando el hombre nace, nace divorciado de Dios. Esa es la diferencia entre el hombre y Cristo, punto. Cuando Cristo nació, cuando dice la Escritura en hebreo, y cuando dice San Pablo, que el Cristo dice que vino a ser como uno de nosotros. Hay que tener cuidado, porque San Pablo está diciendo otras cosas que a veces nosotros no entendemos. Cuando dice que Cristo se encarnó y se hizo como uno de nosotros, hay mucha discusión acerca de la naturaleza de Cristo, y es importante entenderlo, porque la naturaleza de Cristo es importante para el proceso salvífico del hombre. ¿Entienden? Si Cristo vino con una naturaleza superpoderosa, incapaz de pecar, entonces la salvación no tiene sentido. Porque Él ofrece al hombre la fortaleza que Él adquirió en el conflicto con el pecado aquí en la tierra. Esa fortaleza, esa victoria, fue una escuela para el Señor de la gloria. Él experimentó en su carne la aflicción de la tentación, el peso del acoso del pecado a través de Satanás. Sin embargo, el Señor Jesús vivió impoluto. Ni siquiera en un pensamiento concedió al mal. Cristo no heredó ninguna propensión al mal. Propensión significa tendencia, inclinación determinante hacia, inclinación de peso hacia el mal.
En su naturaleza no existía eso. El hombre sí tiene propensiones naturales hacia el mal. En Cristo no había propensión al mal. ¿Cómo podía Cristo pecar? Le voy a explicar cómo podía pecar. Cuando Cristo oraba al Padre, Él no oraba como Dios, Él oraba como hombre necesitado. Por eso Él oraba. Por eso es nuestro ejemplo. Si fuera como Dios que hubiese orado, Cristo no era ejemplo de nosotros. Esas agonías en el huerto del olivo, pasando noches enteras orando, esa agonía fue en el contexto humano. O sea, esa necesidad de orar, de mantenerse conectado con su Padre para entender su propia realidad como divino sufriente, era necesario. Él tenía, imagínense, eso era el Hijo de Dios y nosotros. Ahora bien, escuchen esto. ¿Sabe a qué fue tentado Cristo? Y es una tentación legítima y es tan fuerte como en el ser humano. El Señor Jesús fue tentado a ejercer su yo, a divorciar sus propósitos del propósito del Padre. Le voy a poner este ejemplo. ¿Fue tentado Cristo? Sí, Él fue tentado a ejercer su poder divino, pero Él tenía que negar su naturaleza en la tierra. El hombre es tentado a usar su naturaleza caída, pero nosotros somos habilitados por la gracia para no ejercitarla. Cristo fue asistido por el poder del cielo para no ejercitar su poder divino. ¿Me entienden? Él fue tentado a ejercer su poder divino siempre. Fue tentado en la cruz. Bájate si eres el Hijo de Dios. A nosotros no nos pueden decir eso. Pero para Él fue una tentación genuina. Si tienes hambre, haz que estas piedras se conviertan en el pan. Él podía hacerlo. A nosotros no nos pueden tentar en esa área. Satanás tentaba al yo. El yo es la voluntad personal divorciada de los propósitos de Dios. Divorcio de los propósitos de Dios. No se necesita tener una naturaleza corrupta para ser tentado a ejercitar el yo. Cristo no la tenía, nosotros sí la tenemos. No obstante, su tentación fue tan fuerte como la que un ser humano puede tener, porque Él fue abatido por el desagradecimiento de un mundo entero. Él fue apabullado, por así decir, y fue prácticamente asaltado por Satanás cada paso en su peregrinaje sobre la tierra. Dice la sierva del Señor que ningún ser humano nunca jamás será tentado como Cristo lo fue. Él experimentó una dimensión de la tentación que ningún ser humano caído podrá nunca experimentar. Fue enorme. Esa angustia de Getsemaní, eso no se entiende. Pero eso fue una angustia horrible. La idea de que solamente se le quebraran los capilares y botara sudor de sangre indica el nivel de tensión y ansiedad que el Hijo de Dios logró en ese lugar. Fue su propia naturaleza humana completamente ahogada ante una realidad que toda su naturaleza divina también se negaba a ello. Morir, que es un concepto extraño a Dios. Eso es un misterio, porque Cristo era hombre y era Dios al mismo tiempo, y en su humanidad Él conocería la muerte, y Él lo sabía. La muerte es extinción. Y el creador de la vida iba a ceder su derecho a la vida, no solamente en calidad de creador, sino como ser que estaba vivo también. ¡Wow! Eso es enorme. O sea, Dios no conoce muerte, y el Hijo de Dios iba a experimentar la muerte. ¡Qué tentación! Cuando Satanás se le dice que en el Getsemaní Dios separó su gloria momentáneamente y a Satanás se le permitió acosar al Hijo de Dios. Y qué terrible comunicación se dio allí. Porque Satanás le hizo ver lo descabellada que era la idea de morir por una raza despreciable, ingrata. Él hizo ver que de todas las generaciones, de todos los siglos que hemos vivido, iban a ser muy pocos los salvados. Pero dice Isaías que él vio el fruto de su alma al futuro, lo vio por la fe. Y cuando el ángel fue enviado a confortarlo después de esa agonía tan terrible, a él se le presentó cuánto el Padre lo amaba por lo que estaba haciendo y cómo él se iba a gozar en el futuro del efecto que iba a tener su sacrificio, no solamente en la tierra, pero el sacrificio de Cristo también garantizó la estabilidad del universo entero.
le puso un parche para siempre al fenómeno del pecado. Cristo esterilizó la posibilidad de que el mal se volviese a levantar otra vez. Jamás. Y hay una promesa en la palabra de Dios que el mal no se levantará dos veces. Jamás se va a levantar el mal, jamás. Gloria a Dios por eso. No habrá otro Lucifer que se convierta en Satanás. No habrá otro mundo en decadencia, afligido por culpa, el pecado, la desobediencia, la rebeldía contra la voluntad de Dios. Eso no va a existir más. Jamás, en ningún sitio del universo. Eso lo garantizó la muerte del Señor Jesús, su victoria. Pero hay un problema. Nosotros hemos estudiado en los evangelios que el hombre se salva primero por la gracia y la gracia es una concesión divina de favorecer a alguien que no merece ser favorecido. Esa es la gracia, una concesión divina donde Dios decide de su propia buena voluntad, de su bondad, de su bien, de su justicia. Él decide conceder, hace una concesión de favorecer a un ser que no merece ser favorecido. La capacidad de Dios de ejercitar la gracia en las Escrituras no está basado en lo que el hombre es, sino basado en lo que Dios es. Está basado en lo que Dios es, y eso es lo que en la Biblia llama justicia. Ayer el predicador preguntaba, ¿qué es justicia? Y antes de contestar, lo voy a dejar ahí escrito para pasar que el segundo elemento a tomar en consideración es que el hombre es considerado, es salvado a través de la fe. La fe no salva, simplemente es un vehículo. La fe nos permite a nosotros apropiarnos de esa gracia que Dios tan libremente pone a nuestra disposición. Eso es todo lo que hace la fe. La fe cree. La fe no cree en, sino la fe cree a Dios. La fe no es una creencia analítica al estilo griego que solamente flota a nivel intelectual, es deductiva, razonable y es dimensionalizable en la práctica. Eso no es la fe. La fe es creerle a un ser. Dios habló y Él dice, yo amerito confianza porque yo no soy como ustedes. Yo soy veraz y lo que yo digo es sólido, tan sólido como la eternidad. Y yo soy digno de confianza. ¿Ok? La Biblia dice que somos salvos por la gracia a través de la fe. Ahora, cuando Dios pone la gracia a nuestro alcance, Dios lo que hace es nos busca, eso es gracia, cuando Dios nos busca. Cuando Dios nos toca el corazón a través del Espíritu Santo, convenciéndonos de pecado, eso es gracia. Cuando Dios sacude nuestras conciencias, cuando Dios nos revela el carácter de Cristo o su propio carácter a través de la persona de Cristo, eso es gracia. La fe tiene que aceptar que esos elementos que Dios pone en juego para alcanzarnos nacen de un corazón bien intencionado. Yo recibí una lección muy grande en una época de mi vida, a principios de mis 30, todavía uno tenía 30 años. Yo llegué a mi país, yo viví en New York y un tiempito, después viví en Massachusetts y fui a mi país de regreso. Fui sin un solo centavo, viví 6 meses deprimido por el frío, me hizo un efecto terrible. Yo comía comida china todos los días. Y hay un síndrome que se llama síndrome del restaurante chino, donde da depresión, dolor en el pecho, nerviosismo, insomnio. Y ese síndrome yo lo tuve porque comía comida china, porque ellos usan el glutamato monosódico y ese es el efecto del glutamato monosódico. Yo en esa época desconocía el efecto del glutamato monosódico, gracias a Dios lo aprendí, pero ¿de qué forma? Así que duré muchos meses sin trabajar. Y al fin me estaba tan arruinado, no podía pagar renta ni nada. Mi padre me llamó, me dijo, hijo, venga, aquí usted tiene un padre, venga. Un tajalán ya de 30 años casi. Mi padre me manda a buscar. ¿Saben qué hizo mi padre? Increíble, mi padre nunca me dijo esto que ese fracaso económico tuyo, esa bancarrota, tú eres el culpable. No, no, no.
Mi padre me pagó el pasaje de ida, me fue a buscar al aeropuerto. Con qué amor me recibió mi papá y ese abrazo, ese beso tan tremendo que me dio. Me llevó a su casa, que no es mi casa, porque mi padre se divorció de mi mamá cuando yo tenía 1 año y medio. Me llevó a su casa y en su casa me tuvo por varios meses, donde me mantuvo sin pedirme nada a cambio, sin decirme tienes que trabajar. Él esperó que mi depresión pasara. Y cuando pasó mi depresión, que él me vio ya entero, me vio más llenito, me vio con entusiasmo, me vio. Entonces agarró, me llevó con él, me dijo, ven conmigo, quiero llevarte a un lugar. ¿Sabe lo que hizo mi padre? Entramos a un banco y jaló 25,000 pesos, que era un montón de dinero, casi 25,000 dólares, me lo puso en la mano. Me dijo, toma, comienza tu vida de nuevo. Eso es gracia. Tome en cuenta que mi padre es divorciado de mi mamá. Usted sabe lo que es un hombre divorciado, ¿verdad? Él ama a sus hijos adentro, pero en la práctica no lo puede revelar ese amor. No puede. Cuando un hombre se divorcia de la mujer, tristemente hay un tipo de divorcio de los hijos inconsciente. No es que sea malo el hombre, es algo que pasa como una cirugía en la parte emocional. Y él puede ser mantenedor, él puede entender, puede buscar a sus hijos, pero no es lo mismo que si viviera allí con ellos. Y este hombre que se llama mi padre, un hombre que, aunque muy serio en muchas cosas, ¿verdad? Un modelo para mí en otras cosas, en materia de casamiento, no, mi padre se casó 9 veces. 9 veces y nada más tuvo 4 hijos y 2 éramos mi hermana y yo del primer matrimonio. Así que ustedes saben, para mí eso tuvo un valor, porque para mí eso es gracia. Esa es la gracia. Ok, pero ¿saben algo, hermanos? Hay un problema con la salvación y esta es la razón por qué la iglesia adventista surge. Los adventistas decimos que somos herederos de la reforma, porque nosotros le hemos dado continuidad al mensaje de la reforma, pero la luz que tenemos hoy es más amplia que la luz que fue dada en la reforma. La reforma, Dios la usó para rescatar el principio fundamental del evangelio que Roma, o mejor dicho, Satanás a través de Roma, había obscurecido de todas las naciones, al punto tal que el mundo no sabía ni siquiera que Dios era amor. Ya en la práctica eso se había olvidado. A Dios se le servía por temor, se le servía a través de tradiciones impuestas por supuestamente los líderes religiosos. Y al hombre se le enseñó la esencia de toda religión pagana, que el hombre se salva por lo que hace, no por la fe en el poder salvador del Señor Jesucristo, quien toma los pecados del mundo sobre sí mismo, expía la culpa y da el perdón y libertad al alma. Ese concepto debía ser rescatado por la reforma. Y ese fue el papel de la reforma. Pero la reforma, hay quienes se han aferrado. No, las iglesias evangélicas, la mayoría no han crecido, ha sido por ese elemento. Se han quedado en el pasado. Le han hecho un monumento a los padres de la reforma. Y lo que ha desarrollado hoy día es un concepto salvífico de libre gracia. O sea, gracia sin responsabilidad. O sea, yo soy salvado porque Dios me ama, pero yo no tengo responsabilidad. O sea, no se dice así, pero es a lo que lleva la concepción moderna del evangelicalismo. En el contexto adventista, los adventistas mantuvimos defendiendo el concepto de gracia, el concepto de fe y la idea de justicia de Dios, porque la Biblia dice en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. O sea, la justificación es una condición sine qua non para la paz del alma. Pero ¿saben qué? La mayoría de nosotros no entendemos el concepto de justificación, porque nosotros no entendemos el concepto de justicia, porque de ahí que sale la palabra. Para la mayoría de nosotros, ¿saben lo que es justicia? ¿Saben lo que es justicia para la mayoría de nosotros? No, le voy a decir lo que llama. Escuchen esta definición para lo que es justicia. Eso se tiene en forma tácita en la mente de las personas. Es la manera exacciosa y rigurosa como se administra la disciplina de manera moralmente no comprometida al transgresor o al violador de la ley. Eso es justicia. Es la exacción y rigurosidad como se administra la disciplina al que merece ser disciplinado. Eso para nosotros es justicia. Cuando la Biblia dice en el caso de la mujer
y el juez injusto, cuando ella decía, hacedme justicia, que el Señor decía, ese hacerme justicia no significa eso. Yo le voy a explicar lo que es justicia. Eso fue lo que descubrió Lutero. Y esa es la base de entender lo que es la justificación. Justicia es un atributo divino en el cual Dios está en plena posesión de todas las facultades del bien. El bien del carácter de Dios es la justicia. Esa es la justicia. Es la cualidad de Dios de ser bueno por encima del mal y a pesar del mal. Eso es justicia. Justicia viene de justo y justo significa bueno. La calidad de Dios de ser bueno se llama bondad. Por eso dice en Romanos, en el capítulo 1, déjeme buscarlo para leérselo porque a usted le va a interesar muchísimo esto. Entendiendo lo que estoy explicando, usted va a entender este texto ahora. Romanos, un momentito. El capítulo 1, es que tengo una versión que no domino bien. Ajá, capítulo 2, versículo 4. Escuchen esto, mis hermanos. Vamos a comenzar a ver el fenómeno de justicia para que ustedes vean. Dice aquí, o menosprecias la riqueza de su bondad, paciencia y generosidad, ignorando que su bondad te guía al arrepentimiento. ¿Qué es lo que guía al ser humano al arrepentimiento? La crítica, la acusación, el hacerle ver a la gente lo mal que ha hecho y hacérselo sentir con peso en su alma y conciencia, como si yo fuera el Espíritu Santo. Eso es lo que guía al arrepentimiento. Hermanos, quiere decir que cuando el hombre es deslumbrado con una revelación espiritual de la bondad de Dios, eso crea el alma se compunge. El hombre ve el contraste entre su iniquidad, su egoísmo terrible, egoísta, y la bondad de Dios, que es todo lo opuesto a lo que Él es. El hombre se siente pequeño y en humildad el hombre baja la cabeza y dice, realmente, Señor, yo soy malo, tú eres bueno. Yo quiero ser tú, yo quiero que tú habites en mí. Yo quiero ser limpiado y modelado conforme a ti, a esa bondad que hay en ti, que no hay en mí. Eso genera un arrepentimiento, un aborrecimiento al mal, que hace al alma aferrarse de todo lo que Dios tiene con fuerza y fe. Esa es conversión. Es la bondad de Dios, es el bien de Dios revelado. Ese bien tiene que ser comprendido a partir de lo que las Escrituras dicen que es el bien de Dios, pero mayormente en la vida de Cristo. En Cristo la justicia, la bondad de Dios se reveló de una manera estupenda, magnífica, de gloria en gloria. Esa revelación, ninguna revelación la supera. No hay escrito, no hay naturaleza que supere esa revelación. Es una revelación extraordinaria. La justicia de Dios fue revelada por fe y para fe, dice Romano, en la persona de Jesucristo. Ya entendemos lo que es justicia. No es esa exacción y rigurosidad que se administra en forma de disciplina hacia el pecador o transgresor. Eso no es justicia. Ese es exactamente lo que Dios quiso que Cristo demostrara, que ese no era Dios. Justicia significa bondad, el bien de Dios, el bien de su carácter de amor incondicional, su capacidad de no ser ni admitir acepción de persona en el trato con ningún ser humano, su capacidad y deseo de elevar, no a pesar del nivel de degradación. Dios no ve al hombre como el hombre se ve a sí mismo. Dios no trata a Bin Laden como los Estados Unidos, ni ninguna persona lo trata. Con todos sus pecados que son enormes, no son pequeños, no quieran ustedes pensar que yo lo estoy tratando de minimizar. Con todos sus pecados,
la bondad de Dios fluye libremente hacia Bin Laden. Y Él tiene asignado ángeles para protegerle hasta que Él rechace o acepte en pleno la gracia salvífica de Dios. Ese es Dios. Ese es Dios. ¿Qué pasa en la justificación? Aquí viene la parte más difícil y ustedes van a ver cómo se mezcla con la salud. Bueno, mis hermanos, vamos caminando, ¿eh? Vamos caminando. En la justificación, el nombre lo dice por sí mismo. Si la justicia es lo que acabamos de explicar, ¿alguien me puede decir qué significa entonces justificación? No, miren la palabra bien. Justificación. Esa es la bondad, la justicia, pero ¿qué es justificación? Ok, esta es la justificación. Yo le voy a decir lo que es la justificación. Justificación es el acto de Dios de hacernos buenos en el contexto de lo que significa la bondad de Dios. Por ese acto, Dios nos otorga la paz del cielo, que es libertad de la culpa, y la sensación de ser aceptado en Cristo, que es el amado. Pero no me vayan a malentender, porque este concepto de gracia y perdón es un concepto aparentemente muy similar al catolicismo. El catolicismo dice que Dios te hace bueno y luego te acepta. Si no te hace bueno, no te puede aceptar. Y eso no es justificación. Justificación es que, en primer lugar, siendo tú malo, por el acto de tú, en forma sumisa y voluntaria, aceptar el sacrificio de Cristo en sustitución de ti, aceptar el hecho de que Él paga tu culpa en su muerte, ese acto le da derecho a Cristo de primero declararte bueno en las cortes del cielo. Él te declara, es un acto legal, Él nos declara bueno. Pero simultáneamente con declararnos buenos, porque miren cómo es que nos declara bueno, Él pone toda su justicia y bondad ejercida aquí en la tierra en sus obras que realizó, en las obras de curación, en las obras de amor, en las obras de perdón. Esa se llama la justicia, la bondad divina, en la carne. Esas obras de bondad, Él la acredita a favor del pecador. Él le dice, allá en los libros del cielo, en tu página, Él quita tu página, todos tus pecados, tus mentiras, tus adulterios mentales, todo, Él lo remueve y Él pone la página de Él que se escribió cuando vivió en la tierra. Y Él dice, Padre, este hombre es justo, Él es bueno. Y es una bondad divina porque es la mía. Es la única bondad que la ley no puede rechazar. Porque es auténtica, original, no comprometida. No tiene una pizca de egoísmo, no tiene una pizca del mal. Es pura. Esa bondad Él la acredita en el cielo, la declara. Dice, Padre, este hombre es justo. Y yo lo justifico por el pleno hecho de que cuando yo le administré gracia y le revelé mi carácter, Él no fue impío, no fue rebelde. Él lo aceptó con humildad, Él humilló su corazón, Él pidió perdón y reconoció sus pecados. Y su reconocimiento me da derecho a mí a conmutar la sentencia de muerte, transferir la sentencia y poner mi vida entera a favor de Él. Y decir que eso lo vivió Él y no yo. Pero simultáneamente con Cristo declarar justo en el cielo al hombre, el Espíritu Santo simultáneamente hace nacer al hombre espiritualmente. ¿Saben cómo es el nuevo nacimiento? Basado en ese concepto de justificación. En el nuevo nacimiento, el Espíritu Santo introduce los elementos de la justicia del cielo en el corazón. Y el amor de Dios auténtico, prístino, primigenio, nace en el alma. Vamos a decir así, germina en el alma. Germina. Ese amor germina. Cuando ese amor germina, Él le cambia, ese amor cambia en la mente del hombre toda su perspectiva
Su programa mental es rediseñado. El software de la mente y del corazón, los motivos, son reescritos ahora en otro formato diferente. Y nace un ser que es espiritual, no carnal. El individuo carnal es un individuo que vive para satisfacer las propias demandas de su naturaleza caída a través de sus propensiones, inclinaciones y tendencias. El individuo carnal es un individuo que pauta y norma su vida a través de la sensualidad, que es una complacencia satisfacer los sentidos en toda su extensión. Eso es sensualidad. Es el individuo carnal. En el individuo carnal la ley de Dios no predomina, es contraria. La sensualidad que domina al hombre carnal es contraria a la ley divina. Se oponen, pelean, no pueden estar en el mismo lugar. Por eso, cuando nace el individuo de nuevo, Dios coloca un corazón diferente. Él le hace nacer hacia la vida espiritual. ¿Y qué es espiritual? Porque muchos de nosotros usamos esa palabra y cuando usted ve a una gente orando mucho, hablando bonito, uno dice que es espiritual. Y ese no es el concepto que tiene la Biblia de lo que es ser espiritual. La palabra espiritual viene de espíritu. Y la Biblia dice que solamente aquellos que nacen del Espíritu son ¿qué cosa? Hijos de Dios. Uy, ¿qué es una persona espiritual? Es una persona nacida del Espíritu. Eso es lo que significa. ¿Cómo sabemos que alguien ha nacido del Espíritu? Los frutos del Espíritu lo dicen. Los frutos del Espíritu lo dicen Gálatas 5. Gálatas 5 dice, claro, cuáles son los frutos del Espíritu. Esos son los frutos del Espíritu. Si nosotros tenemos esos frutos en nosotros, somos espirituales. ¿Ya entendemos lo que es espiritual? ¿Ya entendemos lo que es espiritual? Solamente el nacido de nuevo tiene los frutos del Espíritu, más nadie. Cuando la carne humana es maltratada y el Espíritu, en vez de producir amargura, produce dulzura, como aquel árbol costal, ese pino costal europeo, que los leñadores cuando le dan con el hacha, lo hieren, el pino bota una fragancia dulce que permea todo el ambiente. Cuando el cristiano recibe el daño y en vez de devolver con mal, devuelve con bien, es una prueba de que ha nacido de nuevo. Es una prueba que ha nacido de nuevo. Solamente el amor divino puede hacer eso. El ser humano no puede producir eso. Esa es la mayor evidencia. La segunda evidencia de que hemos nacido de nuevo es nuestro trato con el prójimo. Si en nuestro trato con el prójimo nosotros buscamos la forma más excelente de bendecir esa vida, en forma consciente nosotros, y poniendo un esfuerzo genuino detrás de ese interés altruista, entonces podemos decir que somos nacidos de nuevo. Si esa actitud no está en el corazón. Saben que uno de los engaños finales para el pueblo de Dios, lo dice Apocalipsis 3, donde se le habla al pueblo de Dios que está desnudo, ciego. Lo que le está diciendo es, tú tienes la apariencia de convertido, tú no has experimentado la conversión. Es el peor engaño. La prueba está en el llamado. Arrepiéntete. Cristo no llama al arrepentimiento a alguien que está arrepentido. ¿Me entienden? El mayor pecado de este pueblo final de Dios es que Satanás le ha robado la experiencia de la conversión. Ni la entiende, ni la busca, porque asume que porque tiene el formato de la verdad intelectual ya está, tiene el derecho del pasaporte directo al cielo. Nosotros no buscamos auténtica conversión. Nosotros asumimos que porque estamos en los libros de iglesia y nos bautizamos, ya estamos convertidos. Cuidadito, porque sin conversión nadie puede entrar al reino de los cielos. No es asunto de cargo, no es asunto de cómo la gente te vea, es quien tú eres genuinamente. Es cómo Dios te considera. Tú has nacido de nuevo, eso es lo que va a pautar y va a determinar el asunto. Saben, el pastor John Wesley, fundador del metodismo, tuvo un padre glorioso, increíble. Su papá también fue pastor y ellos fueron 8 hermanos en total. Él y Carlos, su hermano, se dedicaron al ministerio de una forma extraordinaria. El Señor lo eligió a esas personas. Le llamaron metodistas porque eran personas metódicas. Eran metódicas, muy metódicas. Ellos tenían hora para todo y John Wesley quería una santidad práctica.
Él decía que el hombre no podía alcanzar a Dios si él no ponía esfuerzo en buscarle y encontrarle. Y él dijo, el hombre, Dios le ha asignado la labor de buscarle. Dios ha asignado al hombre la labor de buscar a Dios. Eso decía John Wesley. Y en función de eso, él creó todo un schedule, un horario, un programa de vida para buscar a Dios en forma persistente, a través de sistemas de oración, de ayuno, de estudio de la palabra, en forma dinámica. Y todos sus seguidores, así joven como él era, se llamaron metodistas. Así le decían despectivamente, los metodistas. Y fue a una universidad de prestigio, donde él estuvo en Inglaterra. Y John Wesley entró al ministerio y después de tantísimos años en el ministerio, un día él confesó en una carta a un colega que para su tristeza, él había descubierto que no estaba convertido. Y él se dio cuenta en un viaje que hizo desde Inglaterra a América, donde iba con unos moravos de alemanes. Se iba a hundir el barco, la embarcación, y él estaba allí. Y él vio a los moravos con esa paz y dulzura y seguridad. Y él temblaba bajo la posibilidad de morir ahogado en el medio del mar. Y él no pudo aguantar. Él al final del viaje le preguntó, ¿cómo ustedes tenían? ¿Por qué? Esa paz, ¿de dónde salió? Yo no la conozco, no la tengo. Y ellos le enseñaron cómo esa paz era adquirida. Y cuando él entendió lo que era ser perdonado y justificado en Cristo, él duró varios meses en una depresión tan grande porque él juraba y se aseguraba que él era un ministro asignado por Dios al ministerio, un hombre genuinamente convertido. Y él descubrió que no estaba convertido. Y Wesley se empeñó a buscar esa conversión, hermanos, a lágrimas, a trujadiente, a todo, pero la buscó hasta que fue bautizado con una manifestación gloriosa del Espíritu Santo en su corazón, no al estilo moderno, pentecostal o carismático, un verdadero bautismo del Espíritu, que es una revelación al alma del amor de Dios que compunge y lleva al pecador de rodillas, en lloro, en llanto, si es posible, lo como sea, pero es donde el alma se encuentra con su Creador y el alma es refrescada con una visitación espiritual especial. Él experimentó. ¿Saben qué pasó con John Wesley después de eso? Cuando John Wesley llegaba a un sitio, a mí me fascina la vida de John Wesley. Yo la he estudiado, yo tengo una de las mejores biografías, tiene 644 páginas de su vida. Yo la he leído de tapa a tapa y yo soy un fiel admirador de Wesley. Wesley no era, en forma absoluta, no era ni parecido a sus colegas modernos que los representan en sus iglesias metodistas o evangélicas. Wesley era un hombre tranquilo, de un temperamento suave. Era un hombre que cuando él hablaba con su congregación, él no estimulaba los sentimientos. Era un hombre que dialogaba para razonar con la gente. Así que ustedes pueden entender ahora lo que yo les voy a explicar a partir de ahora con respecto a Wesley. En el pasado, los sermones de Wesley eran muy interesantes y tenían una retórica tan excelente que admiraba a todo el que lo escuchaba, desde reyes y príncipes hasta las personas más bajas. Sus sermones producían interés en las cosas de Dios. Creaban preocupación en las cosas de Dios, pero no creaban compungimiento, ni revelaban al alma la atrocidad del pecado en el contexto evangélico de la Biblia. Cuando John Wesley experimentó la genuina conversión, se cuenta la historia, esto no es un mito, es una realidad, esto está documentado por espectadores que estuvieron allí. Wesley llegó a una iglesia ya convertido y él solamente se paró en el púlpito con su gran bata negra que tenía, una bata enorme negra y ese sombrero al estilo peregrino. Y él se paró en el púlpito y con su Biblia así en el pecho, él miró a la congregación. Y ustedes pueden creer que la gente comenzó a caer al suelo de rodillas y de frente, llorando, compungido por la convicción de sus pecados, y él no habló una sola palabra. Y se dice que ese fue el sermón más grande que Wesley tuvo. Y eso pasó muchas veces. Los sermones de Wesley duraban apenas 12, 15 minutos. Y la gente desesperada caía buscando al Señor con una agonía de alma extraordinaria hasta que le encontraban. ¿Me entienden? Otra experiencia increíble es del famoso predicador Charles Finney, por quien la señora White sentía gran admiración. También estudiaba la biografía de Finney. Esa biografía a mí me ha hecho llorar como un niño en cantidad.
Porque cuando yo vi cómo ese hombre arrogante, abogado, intelectual hasta más no poder, presuntuoso, ahora de un calibre social excelente, ese hombre cómo Dios lo atrapó y lo redujo a nada en amor hasta el punto de exaltarlo ante sus ojos otra vez. A mí me fascina esa vida. Y Charles Finney describe su conversión y él dice que cuando una tarde, él fue a una iglesia a trabajar, él era músico también, él fue a trabajar para ganarse el pan, porque como abogado no ganaba bien todavía, fue a trabajar como organista de esa iglesia y pianista. Y él no le interesaba los temas, él se encontraba los temas cristianos muy aburridos, él era ateo, él no creía en nada de eso. Él pensaba que eso era plena basura, así mismo lo decía, eso era plena basura. Era arrogante y pedante, porque él tenía la habilidad con esa retórica verbal que tenía. Él confundía a los ministros y los ponía a temblar. Era un hombre extraordinario. Esa mente era increíble, aguda. Era una mente aguda. Un razonamiento, una línea de lógica tremenda. Y este hombre ponía a temblar a los pastores. Así que el pastor de esa iglesia evitaba contacto con él. Pero entonces cuando él vio que le evitaban contacto, él entonces venía él a hacer preguntas. ¿Y cómo los ponía a sudar? Porque cuando él ponía a hablar, después le decía, usted no conoce, si Dios existe, usted no lo conoce. A mí usted no me puede convencer porque usted no conoce a Dios. Su retórica y su lógica en las cosas de Dios no tienen sentido. Usted no conoce a Dios. Así se mantuvo él por varios años en esa iglesia. Pero un día, él escuchó un tema de un hermano sencillo en la iglesia. Y ese tema le llegó hondo. Y él quiso vivir como si el tema nunca lo hubiera impactado, pero que va de noche no puede dejar de pensar. Y él pensaba y pensaba, más se convencía de que él estaba perdido en realidad. Y que él no conocía a Dios. Y él pensaba que Dios no era importante para su vida. Y ahora se dio cuenta que era todo para su vida. Y un día dice que salió para su oficina y salió con ese peso de alma tan grande que se tuvo que devolver varias veces a su casa y allá lloraba porque tenía una angustia en su corazón. Y él salió ese día y dijo, Señor, hoy yo te encuentro o hoy tú me matas. Así salió con esa determinación. Hoy te encuentro o hoy tú me matas. Pero una de las dos cosas va a suceder. Y dice que en vez de coger para la oficina se fue para un monte. A unos 30, 40 minutos a pie. Y se metió, se introdujo allí en ese monte solo. Y en medio de unos palos. Era tan orgulloso que se fue al monte porque no quería que nadie viera al gran abogado Finley arrodillarse ante el Dios del universo. Y cuando él llegó al monte, él entendió que ese era su primer orgullo. Y él se arrodilló allí, asustado. Y dice que estuvo casi 2 horas luchando con el Espíritu de Dios. Y hasta que el Señor le hizo entender que antes de él hablar con él, tenía que deponer su orgullo y que en su corazón no debía importarle que otro lo viera llorar y arrodillarse ante el Dios del universo. Y cuando él entendió que esa era la dificultad porque Dios no le estaba respondiendo allí, él se lo entregó al Señor. Dice que cuando le dijo al Señor, este es mi pecado, perdona mi arrogancia, perdona la forma como te he tratado y te he manejado y la suficiencia personal con que te he tratado. No me importa ya que me vean, que me vea el mundo entero y los ángeles del universo entero. Aquí estoy delante de ti, tú eres el único que merece gloria. Cuando él reconoció eso entre lágrimas, dice que el Señor vino sobre él con una fuerza descomunal espiritual. Y Dios se le reveló a su mente como un Dios de amor profundo. Y dice que eso lo sacudió. Dice que él estuvo allí arrodillado. Dice que la paz que llegó a su corazón fue tan inmensa que él le decía al Señor, no la puedo tolerar la paz, es muy grande. Y se paró cuando él llegó a su oficina. Finley era otro hombre. Pero escuchen, ahí no se acaba. Cuando él llega a su oficina, él ve a su compañero y dice que su colega abogado lo vio y le dijo, algo ha pasado contigo. Tú no eres el mismo Finley. Él no sabía nada de sus problemas espirituales porque Finley públicamente no quería saber de religión. Y Finley le dijo, sí, te voy a hablar de ello después. Dice que era tan dulce su paz que no la quiso interrumpir. Él la disfrutó porque él genuinamente encontró a Dios allí.
Mis hermanos, se va el amigo y Finley se queda cotejando las cosas en su oficina. Y dice que él era violinista también, cogió el violín y comenzó a tocar uno de los himnos que más le fascinaba de la iglesia. Y tocando el himno, dice que por primera vez, él entendió lo que era el bautismo del Espíritu Santo. Dice que él vino como una ola de amor inmensurable sobre su ser. Dice que lo mantuvo postrado. Dice que la presencia de Cristo fue tan real que él temía levantar la cabeza porque él tenía la seguridad que iba a ver al Señor Jesús allí. Dice que fue una presencia tan dominante en el ambiente. Al mismo tiempo, fue tanto amor que le produjo al corazón. Dice que la ola de amor era tan grande que él le tuvo que decir a gritos al Señor, no más me vas a matar, no más, por favor. Y así estuvo él llorando y cantando y arrodillado por horas. Él dice que terminó casi como a las 11 de la noche. Y él llamó al pastor de la iglesia, él llamó a los ancianos de la iglesia y le contó la experiencia. El pastor se quedó asombrado porque el pastor entendió que aquí había una genuina conversión. Y este hombre Finley, mis hermanos, cuando Finley hablaba, usted tiene que estudiar la biografía de él, porque no se ha levantado un reformador moderno en la época de la señora White más amplio que Finley. Finley entendió el mensaje pro salud. Y él entendió que era imposible alcanzar genuina santidad sin el mensaje pro salud. Él entendió a las claras. Esto que estamos presentando va a ser la base de lo que va a continuar ahora en la misma teología, porque esta es apenas la parte A. Tú aún te estarás preguntando qué relación hay entre la bondad, los frutos del Espíritu que son dados al momento de la conversión y el asunto de la salud. Yo estoy seguro que tú quieres saber eso. ¿Verdad que sí? Aún tú te estás preguntando si todo lo que está diciendo el doctor es así, ¿qué relación tiene eso con la salud? ¿Te gustaría saber? ¿Quiere que entremos desde ya en los pasajes bíblicos para comenzar a ilustrar el asunto? Bueno, primero vamos a coger 10 minutos de break, ¿ok?